la guerra en el cielo. La mayor guerra jamás librada. La más destructiva, la más larga, la más consecuente. Una guerra que duró millones de años, que involucró a cada sistema solar de la galaxia, que reestructuró la física del universo, que creó cicatrices que aún hoy, en el 41º milenio, siguen sangrando. La guerra comenzó de forma diferente a las anteriores guerras Necrontyr. Antes, los Necrontyr habían luchado con desesperación, con rabia, con guerreros que morían porque eran mortales. Ahora, los Necrones llegaron con paciencia, porque ya no tenían prisa. Sus guerreros no podían cansarse. Sus generales no podían morir en combate de forma permanente. Sus flotas no necesitaban abastecerse. Y delante de sus ejércitos marchaban los Setán, dioses encarnados en cuerpos de necrodermis, entidades capaces de viajar entre sistemas estelares, de apagar soles, de doblar la realidad a su voluntad. Los ancestrales sintieron el golpe. Por primera vez en millones de años de existencia, los ancestrales conocieron el miedo. Las deficiencias de los ancestrales no eran militares. Tenían tecnología superior en casi todos los aspectos. Tenían la red telaraña para comunicarse y moverse. Tenían milenios de preparación defensiva. Pero no habían esperado a los Setán. Y los Setán no eran un arma normal. Los Setán eran una fuerza de la naturaleza que había decidido tomar partido. Los ancestrales respondieron de la única manera que sabían, creando. Si los Setán eran el arma secreta de los Necrones, los ancestrales necesitaban sus propias armas, no máquinas, no tecnología, vida. Porque los Setán tenían un punto débil que los ancestrales habían detectado, una vulnerabilidad que ninguna máquina podía explotar, pero que ciertos seres vivos, ciertos seres con conexión al Inmaterium, sí podían. Los Setán eran poderosos en el universo material, pero el Inmaterium no era su dominio, el alma de un ser vivo. Esa chispa de energía psíquica que existe entre las realidades podía dañarlos, podía quemarlos, podía incluso destruirlos. Si había suficientes almas, si esas almas eran suficientemente poderosas, si podían actuar en coordinación. Los ancestrales llevaban millones de años creando razas. Ya tenían sus creaciones más brillantes, los Saldari, conectados a la red telaraña y con siglos de vida natural. Los ancestrales los llamaron a la guerra y los Saldari respondieron, con toda su potencia, con toda su habilidad psíquica, con toda la pasión y rabia que una raza que también había visto amenazado su universo. Los Saldari no eran siervos en esta guerra, eran aliados. Luchaban por sus propios mundos, por su propia supervivencia, por la supervivencia de todo lo que existía, y junto a ellos, los ancestrales liberaron a sus guerreros diseñados, los Krork, despertados de sus mundos de cría, lanzados contra los Necrones como una marea verde e imparable. Millones de guerreros que no podían ser detenidos permanentemente, que se regeneraban de sus heridas, que se reproducían en los propios campos de batalla. Guerra contra guerra, inmortal contra inmortal, ejército de metal contra marea de carne. No podemos imaginar la escala de esta guerra. No tenemos marco de referencia. Todas las guerras de la historia humana, todas las guerras de todas las razas del universo conocido, serían notas al margen. Párrafos de un libro cuyo capítulo es la guerra en el cielo. Los Setán apagaron estrellas, no como metáfora, no como hipérbole, literalmente. Alteraron la física nuclear de soles enteros, detuvieron sus reacciones de fusión y los dejaron enfriar en el vacío, sus planetas orbitando en la oscuridad eterna, sus habitantes extintos en horas, sus culturas borradas de la historia. Los Necrones fabricaron agujeros negros como armas, usando la tecnología de los ancestrales que habían capturado y reverso diseñado, creando singularidades artificiales en los centros de sistemas habitados, dejando que la gravedad hiciera el resto, sin combate, sin ejércitos, sin necesidad de presencia física, solo el silencio de un sistema solar siendo tragado por su propio centro de gravedad. Y los ancestrales respondieron con sus propias devastaciones.
reestructurando la física del espacio entre sistemas para atraparte en bolsas de tiempo dilatado, donde los ejércitos necrones avanzaban durante lo que para ellos eran horas, pero en el universo exterior habían pasado siglos, colisionando nebulosas sobre flotas enemigas, redirigiendo lluvia de asteroides del tamaño de continentes, alterando las órbitas de planetas para que impactaran entre sí, todo un sistema solar como campo de batalla, toda una galaxia como teatro de operaciones. Y en todo esto, algo más estaba ocurriendo, algo que ningún bando había calculado, algo que cambiaría el resultado de la guerra y el destino del universo para siempre. El Immaterium, el espacio entre espacios, la dimensión que refleja las emociones, pensamientos y almas de todos los seres vivos. Antes de la guerra en el cielo, el Immaterium era turbulento pero navegable, caótico pero no malévolo. Los Aldari lo navegaban con relativa seguridad. Los ancestrales lo utilizaban para su red telaraña, pero la guerra en el cielo lo cambió. El sufrimiento de trillones de seres, el terror de innumerables muertes, la rabia de razas enteras exterminadas, el miedo de civilizaciones viendo sus soles apagarse. Todo eso se filtraba al Immaterium, y el Immaterium absorbía todo, y aquello que absorbía comenzaba a tomar forma. Las primeras entidades del caos, no diseñadas, no creadas, sino nacidas, del sufrimiento de los vivos, de su rabia, de su miedo, de la desesperación de razas enteras que morían en la oscuridad. En ese momento, los primeros predecesores de los dioses del caos comenzaron a existir, y con su existencia, el Immaterium se convirtió en un lugar más peligroso. La red telaraña comenzó a ser atacada desde dentro, sus túneles corrompidos, sus portales inestables. El mayor activo de los ancestrales comenzó a convertirse en una carga, y la balanza de la guerra comenzó a inclinarse. Los ancestrales retrocedieron. Por primera vez en su historia de millones de años, los jardineros de la galaxia comenzaron a perder su jardín, sistema tras sistema, mundo tras mundo. Sus defensas, por brillantes que fueran, no podían compensar la diferencia fundamental. Los necrones eran inmortales, los setán eran casi indestructibles, y los ancestrales, por toda su sabiduría y poder, podían morir. Incluso los dioses pueden morir. Y cuando los primeros ancestrales cayeron en combate directo con los setán, algo se rompió en los supervivientes, no físicamente, psicológicamente. La certeza de su propia permanencia, que había sido el fundamento de millones de años de civilización, resultó ser solo eso, una certeza, no una verdad. Y los ancestrales, sabiendo esto, tomaron decisiones. Algunos de los ancestrales huyeron, tomaron sus naves más veloces y sus tecnologías más secretas y viajaron más allá de los bordes de la galaxia, a la oscuridad entre galaxias, a regiones del universo donde quizá los necrones no pudieran seguirles. Algunos nunca volvieron. Algunos dejaron rastros que razas futuras encontrarían millones de años después. Enigmas de metal y energía en los bordes del universo conocido. Preguntas sin respuesta. Pero otros ancestrales permanecieron, no para luchar, sino para actuar, para asegurarse de que cuando la guerra terminara, algo quedara, que la galaxia tuviera herederos capaces de sostenerla. Y así, en sus últimos momentos, los ancestrales completaron sus últimas obras. La guerra había durado millones de años, y en ese tiempo algo había cambiado en los necrones, algo inesperado, algo que ni los setán ni los propios necrones habrían podido predecir. Los necrones comenzaron a recordar. No todos los recuerdos se habían borrado. Los nobles Iferon más antiguos, los más complejos y poderosos, habían preservado patrones de personalidad que eran más que datos. Habían preservado algo parecido a la identidad. Y esa identidad, después de millones de años de guerra, había tenido tiempo de observar, de notar que los setán los usaban, que no eran aliados, que nunca habían sido aliados, que los setán habían tomado sus almas,
Habían tomado la vida de cada ser que se había sometido a la biotransferencia. Habían mentido sobre lo que el proceso implicaba y que incluso ahora los necrones seguían siendo herramientas, armas perfectas en las manos de sus creadores, no amos del universo, esclavos eternos disfrazados de ejército conquistador. Los necrones planearon en silencio. Los Setán, en su arrogancia, no habían imaginado que sus herramientas podían pensar. No habían imaginado que la transferencia de consciencia podía resultar en algo capaz de revelarse. Era su único punto ciego, y los necrones lo explotaron. Primero estudiaron a los Setán, sus patrones de comportamiento, sus vulnerabilidades, los momentos en que su atención se dispersaba. Luego diseñaron el arma, usando los conocimientos de sus mejores cryptex y la tecnología de necrodermis que los propios Setán les habían enseñado a forjar. Diseñaron una trampa, una jaula, hecha del único material capaz de contener la energía de un dios estelar. Los necrones atacaron a sus dioses, todos a la vez, en coordinación perfecta, utilizando todos sus recursos tecnológicos, todo lo que habían aprendido en millones de años de guerra. Los Setán reaccionaron con furia, con el poder de entidades cósmicas traicionadas, pero estaban rodeados, y sus propios siervos sabían exactamente cómo dañarlos. Las armas necronas no podían matar a un Setán. Una entidad de energía estelar no muere. Su presencia persiste más allá de la destrucción física, pero podía ser dividida, fragmentada, rota en miles de pedazos, y cada pedazo encerrado en un contenedor de necrodermis, un laberinto de metal viviente del que no había escapatoria. Los Setán, que habían sido dioses, se convirtieron en prisioneros, reducidos de poderes cósmicos que apagaban soles, a fragmentos de energía atrapados en jaulas que sus propias creaciones portaban, de dioses a armas. Era una ironía perfecta y una justicia cruel. Algunos Setán escaparon. El más astuto de todos, el engañador, el que nunca había dicho una mentira directa, había anticipado la traición, porque esa era su naturaleza, ver los planes antes de que se ejecutaran, preparar sus propias salidas. Su destino permanece incierto hasta el día de hoy, y en algún lugar del universo, el dragón del vacío duerme su sueño imposiblemente largo, en un planeta rojo que los humanos del futuro llamarán Marte, bajo las mismas montañas donde una raza de hombres construirá sus forjas sagradas, sin saber lo que duerme debajo, con los Setán derrotados, con los ancestrales destruidos o huidos, con los Aldari y los Krorks devastados por millones de años de guerra. Los necrones deberían haber sido los amos indiscutibles de la galaxia, pero no lo fueron, porque la guerra había cobrado su precio incluso de los inmortales, no en vidas, en algo más profundo, la maldición del letargo. Sí, había daños técnicos que requerían reparación. Millones de años de combate habían degradado los sistemas de muchos guerreros, pero más que eso, los Feron habían hecho un cálculo. La galaxia estaba devastada. Las razas que quedaban, los Aldari, los restos de los Krork, eran aún poderosas. Las entidades del caos que habían comenzado a formarse en el Inmaterium eran una amenaza nueva e incomprensible. Y los propios necrones, después de todo lo que habían perdido, necesitaban tiempo para sanar, para reorganizarse, para entender lo que habían ganado y lo que habían perdido, y para dejar que las razas jóvenes, la que los ancestrales habían creado como herederos, llenaran la galaxia con sus almas, porque los necrones habían aprendido algo de los Setán, que las almas de los vivos eran poder, y que cuantas más hubiera, más habría para tomar cuando llegara el momento. Y así, los necrones entraron en letargo. Millones de mundos tumba, cada uno escondido, cada uno camuflado, cada uno esperando. Sus legiones dormidas, sus Feron en trance eterno, sus sistemas de vigilancia midiendo el paso de los milenios, esperando la señal para despertar, esperando que llegara el momento. La galaxia quedó en silencio, y las razas jóvenes, que no sabían lo que dormía debajo de sus pies, heredaron un universo sin comprender su precio. Cuando la tormenta pasó, y pasó lentamente, lo que quedó no era nada, era todo,
heridas, cicatrices, legados y posibilidades. Los Aldari habían luchado, habían muerto por millones, habían visto sus mundos destruidos, pero habían sobrevivido, y en esa supervivencia estaba la semilla de lo que serían. Con los ancestrales caídos, la red telaraña quedó en sus manos, el sistema de túneles y portales más complejo que el universo había visto, operado ahora exclusivamente por ellos, expandido por ellos, defendido por ellos. Durante millones de años después de la guerra, los Aldari construirían su propio imperio, un imperio de una grandeza que ninguna raza posterior ha igualado, que cubriría más mundos que el imperio humano en su apogeo, que produciría arte, ciencia y filosofía de una complejidad sin par, pero llevaría dentro de sí la semilla de su propia destrucción, una semilla plantada en la guerra, regada por milenios de poder sin restricciones, y que florecería en el mayor desastre de la historia galáctica, el nacimiento de Slaanesh. Pero esa es otra historia. Los Krork habían cumplido su propósito. Habían luchado, habían resistido, habían sobrevivido. Pero ya no tenían maestros, ya no tenían supervisores que calibraran su desarrollo, ya no tenían el impulso externo que los mantenía en su forma más elevada. Y los Krork, sin guía, comenzaron el largo proceso de simplificación. Millones de años de evolución sin propósito definido. La complejidad táctica de sus ancestros se simplificó. El refinamiento de sus tecnologías se perdió. Las estructuras sociales que los ancestrales habían diseñado se olvidaron, pero lo esencial permaneció: el instinto de guerra, la capacidad de fabricar armas, la resistencia biológica extrema, la reproducción por esporas que podía poblar mundos enteros, el campo Wag, la red psíquica colectiva que los conectaba. De los Krork nacieron los orcos, más pequeños, más caóticos, más simples en algunos aspectos, pero indestructibles como especie. El arma que los ancestrales habían creado como defensa de emergencia seguía ahí, esperando ser necesaria de nuevo, o simplemente guerreando, porque para los herederos de los Krork, la guerra no era un medio, era un fin en sí misma. Y luego, mucho más tarde, cuando los Aldari ya construían su imperio, cuando los orcos ya llenaban los mundos de guerra, en un planeta sin nombre especial, en un brazo periférico de la galaxia, una especie de primates que bajaba de los árboles comenzó su lenta marcha hacia las estrellas, la humanidad. Nadie sabe con certeza si los ancestrales crearon a la humanidad. Los registros no son claros. Las evidencias son ambiguas. Lo que sí está documentado es que la humanidad lleva en sí algo que ninguna otra raza tiene. Una capacidad psíquica que crece, que evoluciona, que el 41º milenio sigue desarrollándose. Como si algo hubiera plantado una semilla en los genes humanos. Una semilla diseñada para florecer precisamente en la era de la oscuridad que se avecina. Hay quienes creen que los ancestrales, en sus últimos días, diseñaron a la humanidad como su herramienta definitiva, no para la guerra que habían pasado, sino para la que aún estaba por venir. Todo lo que existe en el 41º milenio es consecuencia de la guerra en el cielo, no metafóricamente, literalmente. Cada línea de conflicto, cada alianza y enemistad, cada tecnología y cada maldición tienen su raíz en aquella guerra. La red telaraña sigue existiendo. Los Aldari la mantienen. Los supervivientes de aquel pueblo que los ancestrales diseñaron para habitarla. Pero no es la que fue. El caos la ha corrompido en sus bordes. Las entidades que nacieron del sufrimiento de la guerra en el cielo habitan ahora sus intersticios. Y el Immaterium que la rodea, ese espacio que antes era simplemente peligroso, se ha convertido en algo mucho peor. En el hogar de 4 dioses que la guerra hizo posibles. Y bajo los pies de cada civilización galáctica, en mundos que parecen vacíos o muertos, duermen las legiones, los necrones, esperando su hora. En el 41º milenio, han empezado a despertar, primero en pequeños grupos, luego en dinastías enteras, reclamando mundos que fueron suyos, extinguiendo civilizaciones que habían crecido sobre sus tumbas, sin ira,
sin emociones, con la eficiencia fría de quienes simplemente recogen lo que siempre fue suyo. Y los Setán, esos dioses fragmentados, esas chispas de poder cósmico encerradas en jaulas de necrodermis, aún existen, portados por los ejércitos necrones, liberados en batalla como armas de destrucción masiva. Cada fragmento de Setán es una consciencia reducida, una deidad mutilada que aún puede alterar las leyes físicas en su radio de acción, que aún puede matar con el pensamiento, que aún puede doblegar la materia, reducida de Dios a herramienta, sabiendo lo que fue, sabiendo lo que es ahora. ¿Puede haber algo más terrible que eso? Y hay algo más, algo que el noctámbulo, el Setán de la muerte, pudo haber dejado en todas las razas. Las fuentes más antiguas cuentan que el noctámbulo caminó entre los mortales de todas las razas durante la guerra, que grabó o dejó impreso en sus genes el instinto más profundo, el terror de la muerte, no como una respuesta de supervivencia natural, sino como algo más oscuro, un miedo visceral e irracional, el tipo de miedo que paraliza, que hace presa fácil, que alimenta perfectamente a los dioses del caos que se formaban en el Immaterium. Cada criatura inteligente del universo que teme morir lleva en sí el toque del noctámbulo, el legado de la guerra en el cielo, inscrito en sus células para siempre. Esta es la historia donde todo comenzó. No es la historia de un imperio, no la historia de una raza, la historia del universo, de la primera gran guerra que dejó cicatrices que nunca han sanado, del orgullo de los Necrontyr que entregaron sus almas, del hambre de los Setán que los engañó, de la sabiduría de los ancestrales que no fue suficiente, del horror del Immaterium que se despertó, de los siervos que se rebelaron contra sus dioses, y del letargo de los muertos que aún duerme bajo nuestros pies. Cuando miramos el universo Warhammer, cuando vemos el imperio humano luchando por sobrevivir, cuando vemos a los Aldari declinando lentamente, cuando vemos a los orcos guerreando sin fin, cuando vemos a los necrones reclamando sus mundos, no vemos un escenario de ciencia ficción arbitrario, vemos las consecuencias de una guerra que terminó hace 60 millones de años y que de alguna manera nunca terminó realmente, porque todo lo que existe en el 41º milenio es consecuencia de la guerra de los dioses. Bienvenidos al universo de Warhammer 40.000.